Hola jóvenes, un gusto volverlos a saludar a través de este medio digital. Seguimos con nuestras clases en línea, en clases virtuales, y en esta oportunidad pues para mí es un gusto poderme dirigir hasta allí donde te encuentres en tus lindos hogares, siempre con la bendición de Dios. En esta oportunidad vamos a trabajar con el tema operaciones combinadas. Necesito explicarte la forma en cómo se deben tratar estos ejercicios para que tú los puedas poner en práctica a la hora de estar desarrollando una guía de ejercicio. Siempre nos hemos preguntado para qué sirven estas operaciones, para qué nos va a servir la matemática. Quiero decirte que es de mucha utilidad. La matemática es el lenguaje universal, ¿verdad? Lo que se aprende aquí en El Salvador se utiliza en toda Centroamérica, Europa y las demás partes del mundo también. Entonces, vamos a ver lo que son las operaciones combinadas. Ponemos acá operaciones combinadas. ¿De qué se trata? Siempre usted tiene que preguntarse, fíjese bien, tres cosas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se utiliza? Entonces, ¿qué son las operaciones combinadas? En este caso, pues la vamos a definir como aquella expresión aritmética que lleva a un conjunto de operadores que deben de ser resueltos de acuerdo a un orden jerárquico. Es decir, tienes que recordar lo que es el orden jerárquico o la jerarquía de operadores para poder poner en práctica lo que son esos elementos dentro del proceso adecuado de resolver un ejercicio. Por ejemplo, voy a colocar acá un ejercicio para que tú lo puedas evaluar, lo puedas estudiar aún mejor, ¿verdad? Veamos acá. Tengo esta expresión, fíjate bien. Dice 6 entre 2, ¿sí? Esto multiplicado por 2 más 1. Esa es una expresión combinada, ¿sí? Podemos ver de que tenemos acá una parte numérica, el 6, tenemos el 2, otra vez el 2 y el 1. Y como operadores tenemos acá el entre, la división, tenemos acá el más o adición y tenemos acá lo que es unos paréntesis, que en este caso no solamente están agrupando esta expresión, sino que también está multiplicando. Es bien importante que tomes en cuenta esa representación de lo que es el paréntesis como un operador asociativo. Ahora bien, de acuerdo a la jerarquía de operaciones, lo que tenemos que evaluar primero es si hay paréntesis. En caso de que hayan paréntesis, se van a resolver primero los paréntesis y se va a hacer del más pequeño al más grande. Es decir, del que está agrupando menos operaciones hacia el que está agrupando más operaciones. En este caso, vemos que tenemos acá paréntesis. Por lo tanto, es lo primero que vamos a resolver. Lo demás va a quedar de forma intacta. Sería 6 entre 2. Y ahora vamos a resolver el paréntesis, que sería 2 más 1, valor de 3. ¿Sí? Ahora viene la siguiente parte, ¿sí? En donde dice 6 entre 2 por 3. Ahora, ahí hemos llegado a una situación en donde encontramos dos operadores del mismo nivel. Es decir, yo puedo hacer 2 por 3 y luego hacer la división. O puedo dividir y luego multiplicar. Intentemos ver si los resultados son similares o si son iguales. Si me voy por este lado, donde sería 6 entre 2 y luego multiplicar por 3, veamos cuánto nos va a dar. 6 entre 2 nos va a dar un resultado muy distinto. Veamos acá. 6 dividido entre 2 o la mitad de 6 sería 3. Luego multiplicado por 3. El resultado sería 3 por 3. Nos da 9. Ahora hagámoslo de la siguiente forma. Veamos si el resultado da lo mismo. Y estoy haciendo esto, jóvenes, porque necesito que ustedes tengan claro la forma como deben de tratar este tipo de operación. Dice, lo hice acá, 6 entre 2 y luego multipliqué por 3. Hagámoslo ahora de la forma contraria. Vamos a dejar el 6 intacto. Luego la división de 2 por 3 nos da 6. Al hacer ese resultado, ¿verdad? Operar esta expresión, 6 entre 6 nos da 1, ¿sí? Y mira que el resultado que da al lado derecho, siguiendo ese proceso, es 1.
El resultado que da al lado izquierdo, siguiendo este proceso, es 9. Por lo tanto, ¿sí?, debemos de decidir cuál el proceso correcto que debemos seguir, porque no nos dieron respuestas iguales. ¿Sí? Quiere decir de que aquí el orden de las operaciones sí es importante. Y según la regla, el orden jerárquico nos está diciendo que cuando tengamos dos operadores del mismo nivel, tú tienes que hacerlo de izquierda a derecha. Es decir, si en esta oportunidad lo que está a la izquierda, esto es izquierda y esto es derecha, lo que está a la izquierda es la división. Si estuviera la multiplicación a la izquierda, entonces vas a operar primero lo que sería la multiplicación. Quiere decir que el resultado correcto, jóvenes, sería este que está acá. Ese sería el resultado correcto. Y el resultado incorrecto sería este. ¿Ya? Es una forma para que nosotros podamos evaluar la manera correcta de cómo tratar las operaciones combinadas. Vuelvo a explicarlo. La expresión aritmética decía 6 entre 2 multiplicado por 2 más 1. Al resolverlo, se realizaron primero los paréntesis. 2 más 1 nos dio 3. Y luego quedó una expresión que se volvió ambigua, ¿sí?, y que necesitamos nosotros poner en práctica lo que es la jerarquía de operadores para poder hacerlo de la forma correcta. Porque esta expresión se podía expresar de diferentes formas. Si tú agarras un dispositivo, una calculadora, y escribes todo esto, la calculadora es correcta, te va a dar como resultado 9. Ese es el resultado correcto. ¿Ok? Entonces, tienes que poner en práctica. Cuando llegas al nivel que ya tienes multiplicaciones y divisiones, vas a hacer del operador que esté a la izquierda hacia la derecha. Así se va a realizar. Bien, ese es un ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Voy a proceder a eliminar esto. Vamos a borrarlo de manera rápida. Y ahora vamos a ver un segundo ejemplo para que nos quede claro de qué se tratan las operaciones combinadas. Vamos a ver este otro ejemplo entonces. Dice 21 entre 3. 21 entre 3 más 2 por 5. Este está más sencillo porque no tiene ningún tipo de operador asociativo, ¿verdad? En este caso los operadores asociativos son los paréntesis, las llaves y corchetes. Pero, ¿verdad?, tú puedes asociar en las expresiones aritméticas solo con paréntesis, solo llave o solo corchete. Para hacerlo de una forma ordenada se utilizan los tres en ese orden. Bien, teniendo acá esa expresión aritmética, vuelvo a insistir. Esto es una expresión aritmética que tiene, obviamente, diferentes operadores. ¿Sí? Más adelante, cuando estés viendo lo que son el álgebra, vas a ver de que aparecen unas letras por ahí que tienen su nombre adecuado dependiendo de los temas que estés viendo. Entonces, lo único que vas a cambiar es encontrar el valor de esas variables o letras y vas a llegar al final a tener este tipo de expresiones aritméticas. Entonces, por eso es bien importante como fundamento que aprendas de la mejor manera a hacer estas operaciones combinadas. Veamos qué es lo que hay que resolver acá. Aquí tenemos un operador que es la división, tenemos aquí una suma y una multiplicación. ¿Qué es lo que hay que resolver primero? Eso es lo que tienes que pensar rápido, ¿sí? Entonces, siguiendo el orden jerárquico de las operaciones, tú vas a tomar esa decisión de qué vas a resolver primero. Y como tenemos multiplicaciones y divisiones y están en el mismo nivel, vamos a hacerlo en el orden adecuado. Sería a resolver la división. Y lo demás lo resolvemos en el siguiente paso. Alguien podría decir, ¿y por qué no hacemos la división y la multiplicación al mismo tiempo? Podría darse, ¿verdad? Pero ya en esa forma pierdes el orden específico que llevamos para resolver las operaciones y podrías llegar a tener un error al final del ejercicio. Recuerda que siempre vas a llegar a un número, pero no quiere decir que ese número sea la respuesta correcta. Bien, 21 entre 3, hacemos, ¿verdad?, la división. En este caso sería a 7, ¿sí? Tienes que poderte las tablas, obviamente, para poder hacer estos ejercicios. Y luego escribes más 2 multiplicado por 5.
Tú no puedes sumar aquí porque tienes indicada una multiplicación. Tienes un producto, por lo tanto, debes de resolver ese producto. El siguiente paso, jóvenes, sería resolver este producto. Entonces colocamos el número 7, lo bajamos, sumatoria, y luego sería 2 por 5, esto es 10. Y ahora sí, llegamos a simplificar esa expresión y se queda con lo que es una suma. Una simple y sencilla suma, 10 más 7 o 7 más 10. En este caso sí, el orden de los factores no te va a alterar el resultado. Decimos 10 más 7 o 7 más 10, esto te va a dar 17. Y nuestra respuesta para este ejercicio, para esta expresión aritmética, sería 17. Bien, con esto que hemos explicado, espero que te quede un poco más claro, ¿verdad? La forma en que debes operar, cómo debes de trabajar. Y quiero decirte que hemos hecho el trabajo únicamente con operaciones elementales. Más adelante vamos a incluir otros elementos como la raíz cuadrada, como exponentes, ¿verdad? Como otros elementos que van a hacer un poco más completo este tipo de ejercicios. Y espero, ¿verdad?, que en el nivel que vayamos avanzando, usted también vaya progresando en su conocimiento. Esa es la intención y esa es la idea. Jóvenes, sigan poniendo en práctica las medidas de bioseguridad, ¿verdad? No las vamos a descubrir, ya las conocemos. Ponlas en práctica. Sigue, ¿verdad?, también las indicaciones del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Y si te puedes vacunar, pues sería también fantástico, genial, ¿verdad?, que tengamos una actitud positiva y sobre todas las cosas seguir de la mano de Dios. Dios es nuestro Padre Celestial quien nos cuida y nos protege y a quien le pido que te regale una semana bendecida siempre al lado de tus seres queridos. Soy Moisés Reina y este es un gusto poder trabajar contigo a través de este medio y le doy las gracias también al equipo de producción de CCA TV. Gracias.